Hubo un tiempo en que el pecado dolía de verdad. Bastaba escuchar una homilía sobre los mandamientos para que el alma se estremeciera. Bastaba un silencio profundo en medio de la noche para que la conciencia gritara. Pero ahora, todo ha cambiado. Lo que antes se evitaba, ahora se aplaude. Lo que antes se confesaba, ahora se presume. Lo que antes era pecado mortal, ahora es entretenimiento. Y lo más alarmante no es que el mundo lo celebre. Lo más alarmante es que los mismos hijos de la Iglesia lo justifican. Hay algo que está ocurriendo en silencio, dentro de los hogares, dentro de las almas. Un deslizamiento suave, casi imperceptible, hacia una tibieza que mata el alma sin dejar huellas. Y tú lo sabes. Lo has sentido. No es que dejaste de creer en Dios. No es que negaste la fe. Es algo más sutil. Comenzaste a tolerar pequeñas cosas que antes evitabas. Comenzaste a ver como normales, cosas que, en otro tiempo, habrías considerado graves. Una conversación vulgar, una relación sexual fuera del matrimonio, una serie que ridiculiza lo sagrado, una omisión constante de la misa dominical. Todo eso parece inofensivo, pero es ahí donde el infierno empieza su obra. No con escándalos, no con posesiones, sino con concesiones, pequeñas, suaves, progresivas, hasta que el alma se convence de que está bien, cuando en realidad está al borde del abismo. San Juan Pablo II no se cayó ante esta realidad. Él vio cómo el pecado dejaba de doler, cómo el alma dejaba de reaccionar, cómo la cultura de la muerte avanzaba, camuflada de tolerancia. Y dijo con claridad: la pérdida del sentido del pecado es un mal aún más grave que el pecado mismo. Si estás aquí, viendo esto, no es casualidad. Tal vez no entiendas por qué diste clic. Tal vez solo fue curiosidad. Pero si algo dentro de ti se ha movido, si alguna frase aquí te ha hecho tragar saliva, es porque tu alma sigue viva y está empezando a despertar. Y si sentiste que algo de lo que acabas de leer te pertenece, no te asustes. Eso no es condena, es misericordia. Porque el verdadero castigo no es que Dios te hable con firmeza, es que ya no te hable. Por eso, no cierres esta página como si fuera otro video más. Escucha con el alma. Comparte esto con quien más amas. Porque quizá ellos también están cayendo suavemente en pecados que parecen inocentes, pero están matando su alma gota a gota. Y si sentiste esa punzada en el pecho, si algo dentro de ti reconoció una verdad incómoda, no te pido que comentes. Pero si quieres desahogar algo, deja en silencio una frase que solo tú y Dios entiendan. Aquí hay almas leyendo, y hay almas orando contigo. Suscríbete al canal Misterios Espirituales del Alma. No por obligación. Hazlo porque este puede ser el único lugar donde alguien todavía se atreve a decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Te has preguntado por qué ya no lloras al confesarte? ¿Por qué te cuesta sentir dolor de tus pecados? ¿Por qué, incluso sabiendo lo que está mal, algo dentro de ti te dice: no es para tanto? No es casualidad. Es parte de un adormecimiento progresivo. Un adormecimiento del alma que no empezó hoy, ni ayer. Comenzó cuando dejaste de reaccionar. Cuando empezaste a normalizar lo que antes te hería. Y esa es una señal de que algo más profundo está actuando en ti. San Juan Pablo II lo vio venir. Lo llamó la anestesia moral de nuestro tiempo. Una especie de paz artificial donde el pecado ya no produce conflicto, donde la conciencia deja de arder y donde el alma empieza a operar sin luz. Y si el alma no tiene luz, camina a oscuras. Pero esa oscuridad no siempre se siente como un infierno. A veces se presenta como comodidad. Una vida sin sobresaltos, sin culpa, sin conflicto y sin Dios. La paz que no proviene del arrepentimiento muchas veces es solo la ausencia de lucha interior, porque ya se ha rendido todo. El alma se rinde al pecado, y en esa rendición encuentra una falsa calma. Pero Dios no habita en la calma que es fruto del abandono espiritual. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste un buen examen de conciencia? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al Espíritu Santo qué estás tolerando que deberías expulsar? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que algo no estaba bien, sin justificarte? La justificación es la herramienta más hábil del enemigo.
Él no necesita destruirte desde fuera si logra que te convenzas de que lo que haces está justificado. Y ahí, en ese pensamiento, muchas almas se están perdiendo. Personas que asisten a misa, que rezan, que incluso comulgan, pero que viven en relaciones sexuales fuera del matrimonio sin confesarlo, que consumen pornografía y piensan que es una debilidad más, que guardan resentimientos profundos, rencores, orgullos, y no quieren soltarlo. Pero lo que no se suelta, se pudre, y lo que se pudre, contamina. La pérdida del sentido del pecado no es un accidente cultural, es una estrategia espiritual, una obra fina del enemigo que no busca escandalizar, sino adormecer. Si el demonio no puede hacer que peques por placer, hará que dejes de sentir que pecaste, y cuando la culpa desaparece, el alma ya no busca perdón, y cuando el alma ya no busca perdón, se vuelve tierra seca, y en la tierra seca no crece la gracia. No ignores esa inquietud que te ha acompañado últimamente, ese sentimiento de que algo en ti está lejos del fuego que antes sentías. Podrías pensar que es rutina, cansancio, madurez espiritual, pero a veces es simplemente el peso del pecado no confesado. Y si ahora, mientras lees esto, una imagen, un nombre, un recuerdo vino a ti, es porque no estás solo en esta lectura. Alguien más está aquí, y te está mostrando suavemente lo que hay que entregar, y cuando Dios muestra no lo hace para avergonzarte, lo hace para liberarte, porque el alma que reconoce su herida ya ha dado el primer paso hacia la sanación, y ese paso, aunque sea invisible para todos, es visible para el cielo. Muchos han perdido esa sensibilidad. Ven el mal y no se inmutan, conviven con el pecado y lo llaman proceso, pero lo que no se combate termina gobernando, y hay pecados que hoy gobiernan casas enteras. La soberbia que no se llama por su nombre, la lujuria que se disfraza de amor, la pereza que se excusa en el cansancio, el egoísmo que se enmascara de límites personales. El infierno no necesita escándalo, solo necesita que te acostumbres. ¿Y tú? ¿Ya te acostumbraste? Puede que no quieras responder, pero si una parte de ti quiere llorar sin saber por qué, entonces quédate. No necesitas comentar, pero si tu alma necesita desahogo, escribe lo que llevas tiempo callando. Tal vez no es para otros, tal vez es solo para que tu alma lo vea por escrito y sepa que no estás sola. Hay un momento en la vida espiritual en que el alma cree estar despierta, pero en realidad está caminando en la penumbra. No porque haya elegido el mal abiertamente, sino porque el mal se le disfrazó de bien. Y cuando el mal se disfraza, ya no, golpea la puerta, se sienta a la mesa, habla como tú, piensa como tú, ora como tú. Y esa es la forma más eficaz que tiene el enemigo para entrar en tu vida sin que lo notes. No te va a tentar con sangre o con fuego, te va a ofrecer una idea inteligente, una causa emocional, una justificación elegante. Y si bajas la guardia, él mismo se convertirá en tu razonamiento. San Juan Pablo II habló con fuerza contra esta tendencia moderna de suavizar el pecado. Decía que los cristianos habían perdido la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, y cuando ya no se nombra el pecado, se normaliza. ¿Y sabes cuál es el resultado? Un católico que reza, que canta, que se emociona en misa, pero vive abrazando costumbres que Dios aborrece. Un alma que se siente en paz porque no se siente culpable, pero que ya no es capaz de ver lo que el cielo ve. Y si el alma ya no distingue lo santo de lo profano, ¿cómo podrá defenderse? Hay pecados que no parecen pecados, y son esos los que más condenan hoy. Por eso hoy el enemigo ha dejado de provocar escándalo. Ya no le interesa que los fieles lo reconozcan. Prefiere que nadie crea en él, que piensen que todo es psicológico, cultural, moderno. Y mientras tanto, siembra confusión. Muchos creen que están bien porque no matan, no roban, no odian. Pero no se dan cuenta de que viven en unión libre sin matrimonio, que ven pornografía con frecuencia, que pasan años sin confesarse, que faltan a misa sin causa grave, que guardan rencor como si fuera parte del carácter. Y lo más doloroso es que ya no lo llaman pecado. No se trata de juzgar, se trata de encender una luz, porque si no reconoces que estás enfermo, ¿cómo vas a buscar cura?
San Juan Pablo no era un moralista, era un padre que conocía la batalla espiritual de su tiempo, y por eso decía que la misericordia no consiste en ocultar la verdad, sino en decirla con amor, antes de que sea demasiado tarde. Si en este momento algo dentro de ti se siente tocado, si alguna de estas palabras ha golpeado tu interior, es porque hay una parte de ti que aún está dispuesta a luchar. No basta con tener buena intención, no basta con pensar que Dios lo entiende todo, porque la misma Escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero terminan en la muerte. Y muchos hoy caminan convencidos de que están bien, cuando en realidad están siendo conducidos por la mentira. Una mentira que no grita, que no empuja, solo susurra. No pasa nada. Pero sí pasa. Cada vez que ignoras la voz interior, cada vez que justificas lo injustificable, cada vez que llamas amor a lo que Dios no bendice, cada vez que te alejas del sacramento de la confesión, del rosario, de la palabra, algo en ti se apaga. Una parte del alma se enfría. Y cuando el alma se enfría lo suficiente, deja de sentir. Ese es el objetivo del enemigo, que vivas convencido de que estás bien, hasta el último día. No lo permitas. Nadie necesita saber lo que estás enfrentando. Pero si hay algo que llevas tiempo cargando, que ya no puedes racionalizar, déjalo hoy a los pies de Dios. No tienes que explicarlo con detalles. A veces, basta con escribir una sola palabra. Una palabra que tu alma entienda. Una palabra que rompa el silencio. Porque a veces, una sola palabra puede abrir una puerta que estaba cerrada hace años. Una sola palabra escrita con el alma puede hacer que el cielo comience a moverse. No para juzgarte, sino para rescatarte. Y si estás aquí, todavía hay esperanza. Ella iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario, ayunaba los viernes, incluso servía en su parroquia. Desde fuera todo parecía en orden, una mujer de fe, comprometida, ejemplar. Pero dentro, había un desorden silencioso. Vivía con un hombre que no era su esposo. Dormían juntos. Decía que ya estaban comprometidos, que se casarían algún día. Y mientras tanto seguía comulgando, seguía orando, seguía sirviendo. Y poco a poco, su alma se fue convenciendo de que no estaba mal. Dios entiende, se repetía. No estamos haciendo daño a nadie. Ya vivimos como esposos. Lo importante es el amor. Pasaron los meses, luego los años, y nunca llegó el sacramento, pero sí llegó el enfriamiento. Ya no lloraba en la Eucaristía, ya no sentía presencia al orar, ya no escuchaba la voz del Espíritu. Una noche, después de servir en un retiro, se sintió vacía, y se atrevió a preguntarle a Dios en voz alta, por primera vez en mucho tiempo: ¿por qué ya no te siento? Y entonces vino la respuesta, no con reproche, sino con una claridad que la hizo temblar. Porque elegiste justificar lo que sabes que me duele. Esa noche no pudo dormir. La frase no dejaba de repetirse en su mente. Elegiste justificar lo que sabes que me duele. De repente, todo lo que parecía normal se volvió insoportable. Sus ojos se abrieron, no a través de una homilía, no a través de un exorcismo. Fue una sola frase, una sola verdad dicha desde el cielo, la que le arrancó el velo que había tejido con años de costumbre y autoengaño. Lloró por horas, no por miedo, sino por haber vivido tanto tiempo ignorando al amor verdadero, por haber preferido su comodidad a la voluntad de Dios, por haber usado el nombre de la fe para sostener un pecado mortal. Al día siguiente, se confesó, le dijo al sacerdote toda la verdad, sin máscaras, y por primera vez en años, sintió paz, una paz distinta, una que no venía de justificar, sino de rendirse. Tomó decisiones difíciles, dolorosas, pero necesarias, y esa misma mujer que por años vivió como si nada estuviera mal, hoy es testigo de lo que ocurre cuando se le permite a Dios entrar sin condiciones, porque hay oraciones que no se escuchan, no porque Dios no quiera responderlas, sino porque el alma, desde su desorden, cerró las puertas. Muchos hoy están en la misma situación. Se ven bien, hablan de Dios, publican versículos, sirven en sus comunidades, pero viven ignorando aquello que Dios ya les mostró. Y no es que Dios se haya alejado, es que no puede forzar una puerta que tú mismo cerraste.
El mayor acto de rebeldía espiritual no siempre es gritar contra el cielo. A veces es seguir cantando, seguir sonriendo, seguir predicando, sabiendo que vives en contradicción. Hay pecados que no necesitan escándalo, solo necesitan silencio. Un silencio que protege lo que debería ser confesado. Un silencio que mantiene en pie lo que debería ser destruido. Y tú, que sigues aquí leyendo, ¿qué estás sosteniendo en silencio? ¿Qué parte de tu vida sabes que necesita rendirse, pero aún no quieres soltar? No es necesario que respondas ahora, pero si sientes que hay algo que Dios ya te mostró muchas veces y aún no obedeciste, tal vez esta sea la última advertencia antes del enfriamiento total. Y si esa frase hizo eco en tu alma, entonces no lo ignores, porque el alma no se pierde de un día para otro. Se pierde en decisiones pequeñas, justificadas, silenciosas, pero también puede comenzar a salvarse con un solo acto de verdad, con un solo sí, que rompa años de tibieza. Y si estás aquí, no, es para que te sientas acusado. Es porque Dios quiere devolverte lo que perdiste, aunque ya no sepas ni cómo pedirlo. Existen pecados tan normalizados que incluso dentro de la iglesia ya no se predican con claridad. No porque hayan dejado de ser pecado, sino porque el alma de muchos se ha vuelto incapaz de soportar la verdad. San Juan Pablo II alertó con firmeza sobre esto. No se puede hablar de misericordia sin hablar antes del pecado, porque la misericordia es respuesta al pecado. Si no se reconoce el mal, no se necesita perdón. Y hoy vamos a nombrarlos, no con ánimo de juzgar, sino con la esperanza de que al ponerles nombre, el alma comience a despertar. Estos son pecados mortales que, si se cometen con plena conciencia y consentimiento, rompen la amistad con Dios y requieren confesión urgente antes de recibir la Eucaristía. 1. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fornicación, convivencia sin sacramento, intimidad con quien no es tu esposo o esposa. No es amor bendecido, es pecado mortal. No importa cuánto se amen ni cuántos años vivan juntos, si no hay sacramento, no hay bendición. 2. Pornografía y masturbación habitual. El cuerpo se convierte en objeto, el alma se esclaviza. El deseo, fuera de la gracia, se transforma en tiniebla. Muchos creen que no es grave, pero pocos pecados ciegan tanto como este. 3. Faltar a misa los domingos sin causa grave. El domingo no es opcional, es el día del Señor. Si puedes salir, trabajar, entrenar, ver series, y no vas a misa, cometes pecado mortal. Así de claro. 4. Vivir con odio, rencor o falta de perdón. El Evangelio es claro. Si no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. Guardar resentimiento, hablar mal de otros con amargura, desear que alguien sufra por lo que te hizo, es contrario al Espíritu de Cristo. Muchos van a misa cargando veneno en el alma. 5. Participar en prácticas de brujería, supersticiones o consultar médiums. Aunque sea solo por curiosidad, aunque parezca inofensivo, cualquier intento de obtener poder, conocimiento o protección fuera de Dios es abrir puertas al enemigo. Tarot, horóscopos, limpias energéticas, rituales de luz, todo eso te aleja de la gracia. Y en muchos casos, abre infestaciones espirituales graves. 6. Usar el nombre de Dios en vano o blasfemar. Decir Dios mío por costumbre. Hacer bromas con cosas sagradas. Hablar de lo divino sin reverencia. Son actos que hieren el corazón de aquel que te sostiene vivo. 7. Tener relaciones con odio oculto a la Iglesia. Muchos siguen diciendo soy católico, pero critican al Papa, desprecian los sacramentos, niegan la confesión, rechazan los dogmas. No se puede amar a Cristo y odiar su cuerpo. Eso no es fe. Es rebelión disfrazada de espiritualidad. Estos no son temas delicados ni opiniones religiosas. Son realidades espirituales que, si se ignoran, ponen al alma en peligro mortal. San Juan Pablo II insistía: la verdad no se opone a la misericordia. La verdad es la puerta de la misericordia. Y si estás aquí leyendo esto, es porque esa puerta está frente a ti, ahora. No se trata de miedo, se trata de eternidad. Y la eternidad depende de lo que hagas con tu libertad hoy. No ignores lo que el Espíritu te está revelando.
No justifiques lo que ya sabes que tienes que soltar. Y si sientes que este mensaje ha tocado algo que tú también estás viviendo, entonces no cierres esta página como si nada. Tal vez no tengas palabras, pero si quieres romper el silencio espiritual, escribe una sola frase, una que marque tu alma y que quede como testimonio entre tú y Dios. Solo una, porque a veces, una frase escrita con verdad es suficiente para que el infierno retroceda. Y si hoy decides hacerlo, aunque sea en silencio, no estás solo. El cielo está mirando. Hay una verdad que pocos quieren decirte. Dios lo perdona todo, pero no lo que tú te niegas a confesar. Y no es porque Él se canse de ti. Es porque el perdón no puede entrar donde la soberbia ha cerrado la puerta. Muchos mueren en pecado mortal, pensando que su vida fue buena. Creen que con rezar un Padre Nuestro basta. Creen que basta con ser una buena persona. Pero ¿quién define lo que es bueno? ¿Tú? ¿Tu entorno? ¿La sociedad? Porque si la medida del bien cambia según la cultura, entonces el alma está siendo guiada por la oscuridad, no por la luz. San Juan Pablo decía que uno de los grandes males modernos es que ya nadie quiere hablar del juicio final. Ya nadie quiere recordar que todos compareceremos ante Cristo y que no habrá excusas, ni contexto, ni atenuantes, solo verdad. Y en ese día, lo único que importará es si tu alma estaba en gracia o no. Porque lo que para ti fue una etapa, una lucha, una debilidad, para el cielo fue una decisión. Y las decisiones se juzgan, sobre todo cuando se repiten, sobre todo cuando sabes que estás mal, y eliges quedarte ahí. Imagina por un momento que hoy fuera tu última noche, no por miedo, sino por sinceridad. ¿Estás seguro de que tu alma está preparada? ¿De verdad podrías presentarte ante Dios sin esconder nada? Porque Él ya conoce cada rincón, pero espera que seas tú quien lo exponga, que seas tú quien diga, aquí está, Señor, esto fue lo que nunca quise soltar. Eso es confesión, eso es arrepentimiento, y eso es lo único que puede cambiar el destino de una eternidad. El infierno no se llena de asesinos y monstruos, se llena de almas tibias, de creyentes que sabían lo que debían hacer y no lo hicieron, de cristianos que vivían como si tuvieran tiempo, que postergaron el perdón, que negociaron con el pecado, que llamaron proceso a su rebeldía y nunca quisieron humillarse de verdad. La humildad salva, el orgullo condena, y el alma orgullosa no necesita gritar. Basta con que diga, estoy bien. Basta con que se convenza de que todo es relativo. Pero cuando el alma se arrodilla, cuando reconoce su desnudez, el cielo entero se inclina para cubrirla. Y tú lo sabes, lo sientes, lo reconoces. Porque si llegaste hasta aquí, es porque hay algo en tu interior que aún clama por redención. No hay conversión sin verdad, y no hay verdad sin dolor. Pero es un dolor que sana, un dolor que libera, un dolor que rompe cadenas invisibles que llevabas arrastrando desde hace años. Muchos sienten que Dios está lejos, pero en realidad es el alma la que se ha cubierto con capas de orgullo, de excusas, de pecado consentido. ¿Y sabes qué rompe esas capas? Una sola frase dicha desde el fondo del corazón: Señor, ya no quiero vivir lejos de ti. Y si hoy esa frase está surgiendo dentro de ti, entonces no la calles, no la retengas, no la ignores. Tal vez no puedas decirla en voz alta, tal vez ni siquiera sepas cómo rezar, pero si tu alma quiere decir algo, escríbelo. Una línea, un pensamiento, una rendición silenciosa. Dios no necesita discursos, necesita verdad. Y si tu verdad sale ahora, aunque sea en forma de palabra breve, podría ser el principio del mayor milagro de tu vida. No todos entienden este tipo de dolor. No todos comprenden lo que pasa en el alma cuando se decide romper con el pecado. Pero tú lo estás sintiendo ahora, y eso es suficiente. No esperes a estar completamente listo. A veces, Dios comienza su obra justo cuando tú decides dejar de resistir. Y si algo dentro de ti se ha rendido hoy, deja que eso quede marcado, no para los demás, sino como una señal entre tú y el cielo. Aquí, en este rincón invisible donde las almas despiertan. Porque cuando el alma escribe lo que ha callado por años, la oscuridad pierde fuerza. Hay un momento en que ya no se trata de entender,
ni de analizar, ni de buscar razones. Hay un punto en el camino donde el alma solo necesita arrodillarse, sin discursos, sin excusas, sin aplazos, porque hay decisiones que no pueden esperar a mañana. Y tú sabes cuáles son, lo sabes desde hace tiempo, lo sientes cada vez que oras, lo intuyes cada vez que callas. Pero hoy, después de todo lo que has escuchado, esa decisión se volvió urgente. San Juan Pablo II decía que la conciencia es el santuario donde Dios habla en lo más profundo del ser, y que quien se atreve a entrar en ese santuario descubre no solo el pecado, sino la ternura de un Dios que nunca dejó de esperar. Hoy, no estás frente a una pantalla, estás frente a una posibilidad real de volver a empezar, de reconciliarte con lo que dejaste atrás, de romper con lo que sabes que te estaba matando, y no importa cuánto tiempo haya pasado, cuántas veces hayas prometido cambiar, cuántas caídas, cuántas recaídas, lo único que importa ahora es que tu alma está abierta y Dios está aquí. Entonces cierra los ojos aunque sea un instante, respira y repite con tus propias palabras o con estas si no sabes cómo empezar. Señor, no sé cómo llegué hasta aquí, pero llegué. Y aunque he vivido mucho tiempo justificando lo que tú llamas pecado, hoy quiero dejar de huir. Hoy te entrego lo que escondía, lo que racionalizaba, lo que sostenía por miedo. Hoy me rindo, sin condiciones, sin negociaciones, sin excusas. Perdóname por haber vivido con el alma tibia, por haber sostenido lo que tú me pediste soltar, por haber callado cuando debía confesar, por haber comulgado sin estar limpio, por haber usado tu nombre, sin temblar. No vengo a pedir bendiciones, vengo a pedir conversión, vengo a pedir fuego, fuego que queme lo que ya no debe estar, fuego que purifique lo que contaminé, fuego que devuelva el hambre de ti. Hazme nuevo, hazme tuyo, hazme santo. Amén. Si oraste con el alma, aunque sea en silencio, no dudes que el cielo entero se inclinó para escucharte. Y ahora viene lo más difícil, vivir diferente, salir del lugar donde te encontraste con Dios y no volver a ser el mismo. Pero no lo harás solo, ni sin armas. Vas a necesitar el rosario, la confesión frecuente, la Eucaristía, el ayuno, la palabra, y sobre todo, vas a necesitar recordar lo que sentiste hoy, cuando el alma se estremeció al nombrar lo que nadie más ve, cuando escribiste lo que callabas, cuando decidiste abrir la puerta. No dejes que esta luz se apague. Y si este mensaje te tocó, si fue más que un video, si lo viviste como un despertar, entonces compártelo, no como contenido, sino como testimonio, porque quizás alguien que amas está cayendo lentamente en los mismos pecados que Dios hoy te ayudó a soltar. Y si quieres seguir caminando hacia la luz, no olvides suscribirte. Aquí no hablamos para entretener, aquí hablamos para salvar almas. Nos vemos en el próximo video, pero más importante, nos vemos en el combate. Y si estás aquí no fue por algoritmo, fue porque tu alma necesitaba escuchar lo que ya sabía, pero había olvidado. Este no es el final, es el principio de una vida nueva, una vida sin dobleces, sin pactos con la oscuridad, una vida donde cada caída se convierte en clamor y cada confesión en victoria. Porque aún hay tiempo, aún hay misericordia, aún hay esperanza, pero el tiempo no será eterno, y por eso, hoy dijiste sí, y eso, aunque no lo veas, ya ha comenzado a mover el cielo. No te olvides de lo que sentiste. Escríbelo en tu corazón, o en los comentarios, si tu alma necesita dejarlo marcado. Porque cuando lo escribes, lo sellas, y cuando lo sellas, comienza a transformarte.